Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos, contentos? Dios es bueno, qué padre verlos. Tenemos casa llena, un fuerte aplauso para todos. Qué bonito, casa llena y faltaron algunos. Igual los que están en la transmisión, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos ya por iniciar este tiempo de palabra. Antes de ello, quiero darles una bonita noticia. Fíjense, ayer por la tarde, la mediodía, estuvimos ingresando al penal de Hermosillo, a la penitenciaría que está frente al Boulevard Ganaderos, ahí en la presa. Estuvimos entrando, su servidor y otras 10 personas más. Aquí está Flavio, el equipo. Estuvimos trabajando con más de 100, yo creo que sí eran más de 100 personas ahí, ¿no? 100, 150 por ahí. Y ahorita hay una sobrepoblación de casi 5,000 hombres adentro, casi 5,000 prisioneros, los cuales están recibiendo palabra constantemente. Hay un equipo de aquí de la iglesia que conjuntamente con Flavio están movilizando labores, sí, en lo espiritual, en alcance, pero también en lo social. Entonces ingresamos a las 11 de la mañana, salimos a las 3 de la tarde más o menos, y cuando estuvimos en ese lugar, estuvimos con, como les decía, un poquito más de 100 personas, y me dio mucha alegría, me conmovió mi corazón de que más de 5 personas, creo 5 o 6, aceptaron a Cristo en esa tarde, rindieron su corazón a Dios. Pudieron escuchar la palabra, se arrepintieron y aceptaron el mensaje del evangelio. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor por esta siembra. Eso es resultado del esfuerzo de la iglesia. La iglesia debe estar presente donde hay necesidad. La iglesia, dice la palabra, que debe ser luz y sal en la oscuridad. Donde está el dolor, donde está el sufrimiento, donde está la desesperanza, es donde debe estar la iglesia. Ahí donde debemos estar presentes y anunciar el evangelio de las buenas noticias de que Cristo ha venido a cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto también nuestra manera de vivir. Estuvimos con estos hombres, queremos seguir trabajando, queremos seguir llevando, sí, palabra, pero también queremos entrar a través de nuestra fundación Amamos y Servimos AC, la cual va a traer también beneficios desde artículo de higiene personal, lo comunitario, desde también el trabajo con lo artístico, lo cultural. Hay algunos proyectos que vamos a estar informando ahí sobre la marcha y les pido sus oraciones, amén. Bueno, estamos ya en este tiempo de serie. Acuérdense que cada mes es una serie nueva. En el mes de abril ahora estamos con la serie Voces. La serie Voces. Y quiero iniciar con esta pregunta: ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Dice la palabra que la fe viene por él. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe se desarrolla por un sentido. La Biblia dice que la fe no se desarrolla por la vista. La Biblia no dice que la fe se desarrolla por el tacto. La fe se desarrolla, la fe viene por el oír. Y el oír constantemente la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que se fortalezca la fe del creyente? Bueno, a través del estar escuchando específicamente, intencionalmente, la voz de Dios. Y en esta mañana quiero hablar sobre una voz la cual ha abrumado a la iglesia. Una voz la cual generalmente también ha lastimado a la iglesia desde lo personal, lo grupal. Y como la palabra, como la Biblia, que es el manual de vida para el ser humano, nos instruye a cómo erradicarla. Y esta voz es la voz de la envidia. La voz de la envidia. Yo creo que esta voz la hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, todos aquí los presentes. ¿O soy el único nada más? Es una vocecita que se adentra desde el pensamiento, se baja al corazón y del corazón se lleva las manos a la intención. Pero nadie está exento de, en alguna parte de su vida o en el presente, estar latentemente escuchando esta voz. Y me gustaría que nos adentráramos a la palabra primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18.
Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 16. Vamos a leer estos 16 versículos. Están en las pantallas. Yo tengo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra versión, adelante, no pasa nada. Igual vamos a consumir esta palabra. Lo puede buscar desde su Biblia, su celular o también las pantallas. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 16. Levante la mano, ¿alguien lo encontró? ¿Lo encontramos? Muy bien, igual está en las pantallas. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio: ¿qué voz estás escuchando? Definitivamente lo sabemos bien que el campo de batalla de Satanás es la mente. Satanás es experto en trabajar con los pensamientos del ser humano. Eso lo sabemos bien. El problema es cómo nosotros, en nuestra intención de corazón, cómo nosotros, en nuestra disposición del alma, captamos y recibimos esas preguntas, esos ataques de Satanás. ¿Qué voz estamos escuchando? Aquí en esta parte de la Biblia, en este párrafo, podemos analizar que el rey Saúl recibe un ataque del enemigo y lo abraza, se lo apropia. La voz de la envidia. La voz de la envidia no solamente la abraza y la apropia, sino que la ejerce, la ejecuta con agresión hacia David. Y hay 3 tipos de voces que nosotros podemos escuchar de este lado del cielo. Número 1, tu voz misma, tu pensamiento, tu criterio, tu lógica. La voz de uno mismo, número 1. Número 2, la voz del enemigo, la voz de Satanás. Una cosa es el pensamiento, la lógica tuya, y otra cosa muy diferente es la voz de Satanás. Lo que él te quiere sembrar, y lo hace inteligentemente. Dice la palabra que Satanás es el padre ¿de qué? De mentira.
de mentira. Entonces lo hace inteligentemente a través de los demás. Número 1, dije, puedes escuchar tu propia voz. Número 2, puedes escuchar la voz del enemigo a través de los demás. Y número 3 y último, la voz de Dios. La tuya, la del enemigo y la de Dios. Y cuando el enemigo habla, lo hace también a través de otras personas. Cuando uno se deja seducir, cuando uno se deja manipular por el padre de mentira. Y me llama la atención cómo el texto bíblico desarrolla así muy puntualmente, y es lo que quiero que analicemos en esta mañana, cómo el rey Saúl se deja seducir por la voz de la envidia. Fíjese, el primer error grave de Saúl fue depender emocionalmente de los demás. Depender emocionalmente de lo que te diga la gente. Es el primer paso a ejercitar la envidia. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Le retumbaba la frasecita eso en la mente. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. O sea, esa frase, esa continua agresión mental de parte del enemigo hacia su pensamiento se bajó al corazón. Y qué doloroso es depender emocionalmente de lo que te digan los demás, estar sujeto, que tus emociones estén sujetas a lo que te diga la gente. El primer error y el primer paso para escuchar la voz de la envidia de parte del enemigo a Saúl fue que él le creyó más a la voz de la gente, a la voz del enemigo, que a lo que Dios tenía en su propósito preparado para él. Fíjese, se le olvidó que Dios lo había elegido de entre las asnas. Se le olvidó a Saúl que salió del anonimato. Saúl fue el primer rey de la monarquía. En la época de oro del pueblo de Israel hubo 3 reyes: Saúl, luego le sucedió David y luego le sucedió Salomón, el hijo de David. Pero a Saúl se le olvidó eso, que salió desde allá de la yunta, de los burritos, de las asnas, de allá del pueblo olvidadizo. De allá sale, de allá lo rescata el Señor. Y el primer hombre que le habla es el profeta Samuel, y le dice: hey, tú eres el hombre de Dios para este tiempo, para que gobierne el pueblo de Israel, tú eres. Y aquel salió corriendo y le dio miedo y se metió entre los burritos, entre allá, entre las vacas, entre los asnos, por allá, ya se fue, escondido, temeroso. Pero después llega al trono como el primer rey. Se le olvidó eso. Se le olvidó de dónde lo sacó Dios y empezó a depender de lo que le decían los demás. Fíjese, no solamente el problema grave de Saúl es que también se le olvidó que él fue él mismo el que le puso la investidura a David. Dice la palabra que un gigante llamado Goliat se levantaba cada mañana para retar, para agredir al pueblo de Dios, y todos le tenían miedo. Pero también dice la Biblia que un muchachito, un jovencito llamado David, que fue el rey que le sucedió a él, dijo: yo voy. ¿Y quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que está agrediendo? Y se levantó, sale de entre el anonimato, de entre las ovejas también, otro que sale del anonimato. Mire cómo Dios es experto en sacar del anonimato a las personas para hacerlos brillar. Así como Saúl salió del anonimato, David también salió de entre las ovejas, entre ahí el campo. Dice la Biblia que este hombre se levanta y dice: yo voy y voy a matar a ese gigante. Pero antes de ir a matar al gigante, el que le puso la armadura a David fue, ¿quién fue? Saúl. Fíjese, voy a hacer un paréntesis. Está pasando un problema gravísimo en la iglesia hoy en día.
Y es de esto mismo, es el mismo tema de la envidia. El hombre que le puso la armadura a David, Saúl, no entendió su parte como líder. ¿Sabe qué es lo que hace un líder? Que sus seguidores sean mejor que él. ¿Qué es lo que hace un líder? Que tu seguidor sea 2, 3, 10 veces mejor que tú. No lo entendió Saúl. Se dejó guiar por la voz de la envidia. El mundo dice que el liderazgo es influencia, y sí, tiene que ver. Pero dice la Biblia que el liderazgo es servicio. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame, sirva. Entonces, Saúl no entendió eso, no entendió el liderazgo espiritual que tenía. Se quiso seducir por lo que decía la gente, y lo que le pasa a la iglesia hoy es lo mismo. Hay una pausa en una transición generacional por no querer soltar la armadura a la siguiente generación para que continúe matando, asesinando a los Goliaths que están agrediendo a la iglesia. Pasa eso. Saúl se olvidó de Dios. Número 1, se olvidó de las promesas, se olvidó dónde salió, y se olvidó de la transición, también una visión más adelante de quién lo iba a suceder. Se dejó seducir por lo que decían los demás. Sus emociones ya no dependían ni de Dios ni del propósito, dependían de lo que decían los demás. Fue el primer error que cometió para dar el paso a la envidia, para darle paso al recelo. No entendió que él y Samuel creyeron en él y le pusieron la armadura para darle la oportunidad ahí de matar al gigante. Se dejó cegar por el qué dirán. Fíjese, hay algo muy doloroso que nos pasa a nosotros cuando nos basamos en el qué dirán. Yo creo que emocionalmente es algo que nos golpea, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Esa preguntita como que continuamente nos está ahí. Pero ¿qué van a pensar de mí? Entonces, emocionalmente nos atamos a las demás personas, y sin querer queriendo nos envolvemos, lamentablemente, como Saúl, en el primer paso a la envidia. Me gusta mucho como el Salmo 131 dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, y estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Lo que hace aquí el salmista David, después, ya que es rey, ya que escribe los salmos, dice la palabra que él, a lo contrario que hace Saúl, mientras depende de la gente, depende emocionalmente de lo que digan los demás, David depende de lo que dice Dios. Mi voz suplicante dice: escucha, Señor, mi voz, y estén atentos tus oídos a mi voz. Él va directamente con Dios. Él escucha lo que Dios quiere hablarle en vez de escuchar a los demás. Entonces, el primer paso a la envidia es eso, depender emocionalmente de los demás. Número 2, vivir de la aprobación ajena. Vivir de la aprobación ajena. Hay un autor que se llama Gary Chapman y habla de los 5 lenguajes del amor. Uno de los lenguajes es palabras de afirmación. Para llenar el corazón de la pareja. Él habla del matrimonio, pero aplica en todo: matrimonio, amistad, relaciones humanas diversas, etcétera. Aplica en todo. Él habla de las palabras de afirmación. Y no está mal eso. Qué bonito cuando alguien te reconoce en público, ¿verdad? Yo creo que algo muy incómodo es cuando alguien se reconoce a sí mismo en público. Como que causa como que incomodidad, como que yo, así como que hasta causas incomodidad en el ambiente. Pero cuando alguien te reconoce a ti en público, tú no se lo dijiste, tú no lo esperabas, tú estabas tras bambalinas y alguien te vio sin que tú te dieras cuenta y te reconoció. Qué bonito, ¿no? Está bien las palabras de afirmación, está bien, y debe de ser así. Dice la palabra, amándonos unos a otros, afirmándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Está bien. Lo que está mal es depender o vivir de la afirmación de los demás. Eso sí está mal, porque si no te afirman,
porque si no te la llevan diciendo palabras bonitas, pues te vas a agüitar, vas a caer en una decadencia de que pues, ya no me dijeron nada, ya no. Entonces no puedes depender de lo que te digan los demás. No podemos vivir de la aprobación ajena. Sí lo necesitamos, pero no podemos vivir de ello, que es muy diferente. No podemos estarnos solamente alimentando de eso, porque el que solamente quiere alimentarse de la aprobación ajena es porque tiene un vacío que quiere llenar con escuchar lo que los demás le dicen. Entonces hay carencias, hay vacíos que solamente mi Dios lo puede llenar. ¿Cuánto dicen amén? Dios es el que llena los vacíos, no las personas, no la afirmación de las personas, no el que dirá, no el que, ay, mira qué bonito lo hiciste, o mira. No podemos depender emocionalmente de los demás, ni vivir de la aprobación de los demás. El Salmo 62:5 dice: solo en Dios haya descanso. ¿Mi qué? Mi alma. Solo en Dios, dice el salmista, haya descanso mi alma. Y sabemos bien, y lo hemos dicho muchas veces, que en el alma habitan las emociones. ¿Qué significa este versículo? Que mis emociones descansan en Dios. Diga conmigo: mis emociones descansan en Dios, y no en las personas, y no en el que dirán, sino en Dios. Si volteamos la moneda y nuestras emociones descansan en las personas, cuando no nos afirmen y afirmen a mi compañero o afirmen a mi compañera, es el primer paso para que se abra la grieta, para que entre la voz de la envidia. ¿Me doy a entender? Entonces, el primer paso aquí es entender que nuestras emociones deben descansar en Dios. Por eso decimos, vivimos una dependencia total de Dios. Y esa dependencia total no solamente se basa en lo espiritual, sino también se basa en lo emocional, también se basa en lo material, se basa en lo financiero. Y el salmista bien lo dice: en Dios y solamente en Dios haya descanso mi alma, y solamente en Dios haya descanso mis emociones. ¿Qué le pasó a Saúl entonces? Está el ciclo de la envidia. ¿Conoce el ciclo de la envidia? Ahí está en las pantallas. Primeramente viene el enojo. Cuando escuchó Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Cuando escucha esto, lo primero dice la palabra que se enojó, se enfureció. Y es un círculo vicioso la voz de la envidia. Cheque cómo trabaja, observe cómo trabaja el enemigo. Primero, te enojas. ¿Por qué? Porque depende de lo que otros están diciendo y a ti no te lo están afirmando, no te lo están diciendo. Dependes emocionalmente de los demás. No lo recibiste, te enojas. Me enojo, nos enojamos. Ahí entra el primer paso para que esa voz llamada envidia se empiece a infiltrar. Número 2, la frustración. Te enojaste, te frustraste, como Saúl. Y número 3, entró el celo, que es prima hermana de la envidia, de sangre y muy de sangre, y son hermanitas. El celo y la envidia van caminando juntos, van caminando juntas. Esas emocioncitas ahí que se infiltran a través del enojo, la frustración, y viene el celo. Tuvo celo de él. Hey, ¿por qué a él y por qué a mí no? ¿Por qué él sí, por qué yo no? Entonces el celo se apropió de su corazón, y posterior al celo viene la agresión. Viene la agresión. No soy psicólogo, pero soy pastor. Conozco lo espiritual, y así se mueve el enemigo. Así se mueve el enemigo. Usa el enojo, usa la frustración, usa el celo. Y dice la Biblia que en 2 ocasiones él lanza esa vara, lanza esa punta para matar a David. Dice la Biblia que lo que hace él es que la esquiva. Esquivó la lanza. Esquiva la espada, esquiva el filo, esquiva la agresión, esquiva el golpe. Se hace a un lado. Pero
No sé si usted conozca el termómetro de la violencia, le llaman el violentómetro. ¿Lo ha escuchado? El termómetro de la violencia, el violentómetro. ¿Sabe dónde empieza el violentómetro? Con una palabrita. Y luego viene con una indirecta. Y luego viene con alzar la voz. Y luego viene con levantar la mano. Y luego viene con golpear. ¿Sabe dónde termina? ¿Cuál es el punto máximo de la agresión del violentómetro? El agredir una parte íntima de la persona. Golpearlo en la parte íntima de la persona. Ese es el nivel máximo de violencia. Y obviamente, pues, la muerte. El matar, el asesinar. Este hombre llegó a su punto máximo de la envidia. Tocó fondo con la agresión de querer asesinar a David. Y no una, dos, varias veces. Dice la Biblia que más adelante, si ustedes lo leen en escritura, ahí en el mismo pasaje, perdón, en el mismo pasaje, él lo busca por el desierto, en las cuevas, en los desiertos, para matarlo. ¿Qué voz estás escuchando? Mire, yo no le digo en esta mañana que omita o que apague o que clausure sus emociones, ¿no? Dios te creó con emociones. Diga conmigo, Dios me creó como un ser emocional. O sea, no estoy diciendo eso, no me quiero malentender. Quítate las emociones y apágalas y no. O sea, también somos seres humanos con emociones. Dios nos creó con emociones, pero no nos creó para depender de ellas. Muy diferente. Te creó emocional, pero no para que seas dependiente de tus emociones, que es muy diferente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice Efesios 4:26? Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Otra versión, la RB 1960, dice, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no dejes que te controle el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No te duermas enojado, porque el enojo da lugar al diablo. Otra vez, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, lo que dice la Biblia es que, se vale tener emociones, se vale vivirlas, se vale explotarlas. Cada quien tiene su temperamento. Unos son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos, otros son flemáticos. Hay una mezcla de dos generalmente, o de tres, o un poco de las cuatro. Yo me considero sanguíneo colérico. Así me considero un poquito de esas dos. Pero cada quien tiene lo suyo. Dios no te va a erradicar lo que te ha dado. Te va a pulir, te va a formar, te va a transformar, te va a mejorar la versión que ya tienes. 2.0 de Blu-ray te va a llevar a USB, o de USB te va a llevar a no sé qué está ahorita, ya mejor no digo nada. Entonces, te quiere mejorar. Dios no te va a erradicar lo que te ha dado, te lo va a pulir, te lo va a formar, te lo va a mejorar como el barro. ¿En las manos de quién? Del alfarero. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y luego dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, y no permitan eso, que el sol se ponga vuestro enojo. Dios no quiere quitarte las emociones, y no quiero verme contradictorio. Lo que quiero ser específico es que no podemos depender de ellas. No podemos depender de ellas. Fíjense, hay que identificar la raíz. Ahí en las pantallas, identificar la raíz, entendiendo que sí, la envidia, la voz de la envidia es un problema espiritual y emocional. ¿Sabe por qué? Porque te desenfoca. De hecho, la raíz de la palabra envidia significa enfocar la mirada en alguien. Esa es la raíz de lo que significa envidia, es enfocar tu mirada en alguien. Entonces, si podemos hablar de esta voz, la raíz es un problema de desenfoque. Diga conmigo, desenfoque. Más fuerte, desenfoque.
Tu mirada está desenfocada en el propósito de Dios. Tu mirada está desenfocada en lo que Dios quiere para ti y estás viendo lo que a otros, lo que otras tienen, lo que tú no has visto, lo que tú no tienes. Ese es el problema, la raíz del desenfoque. Entonces empiezas a depender emocionalmente de los demás, empiezas a ver a los demás, empiezas a compararte con los demás. Hay comparación buena y hay comparación tóxica. La comparación es buena, es que oye, qué padre. Por ejemplo, ahora un ejemplo aquí, Javier, aquí está Javier Corona. Hace unas semanas estuve en su graduación. Y un fuerte aplauso, primer lugar de generación y primer lugar de ahí de la carrera, para la gloria de Dios. Estuvimos ahí en la VM y mira, hasta Dios puso el nombre de Dios en alto. La vara viene en alto. Primer lugar de generación y de generación y de la carrera. O sea, 2 primeros lugares, no 1, 2. Felicidades. Y yo estaba ahí y dije, gloria a Dios. Un hijo de Dios brillando entre muchos que habían ahí. Y yo dije, qué bendición. Yo quisiera, o sea, yo le dije, tú fuiste, le escribí por Instagram, tú fuiste mi inspiración para que yo me inscribiera en la carrera también. Y acabo de entrar, acabo de ingresar. Un fuerte aplauso para Dios también. Tú me inspiraste, le dije, y hay comparaciones buenas, qué padre. Dije, oye, yo tengo 34 años, tengo 2 hijas, tengo una carrera, pero quiero, o sea, me inspira la gente que lo está haciendo. Yo también quiero un escalón más, quiero prepararme más. Sí está difícil, pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pues me inscribí, vamos dándole, vamos a echarle ganas. Qué padre. Cuando la comparación te inspira, dale. Pero cuando la comparación te lastima, le estás dando grieta, le estás dando un poquito de apertura a la voz de la envidia. Entonces, aquí algo muy claro es aprender a discernir esa voz. Y está bien facilito y bien difícil. Lo fácil es que si te inspira, te motiva, te impulsa, dale por ahí. Si hay paz, dale por ahí. Pero si te está lastimando, te está quitando el sueño, te está robando la paz, ni te muevas. Entrégale a Dios ese momento. ¿Cuánto dicen amén? Le pasó la raíz de ese problema de desenfoque, le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto y le pegó a la peña en vez de hablarle? Esa fue la razón por la cual no entró a la tierra prometida. Se desenfocó, pues. Tuvo un problema de desenfoque. Estaba acostumbrado a usar la varita. Estaba acostumbrado a abrir mares, a que cayera pan del cielo, a que comieran carne asada en medio del desierto a través de las codornices. Estaba acostumbrado a la vara. Y Dios le dijo, ahora no vas a usar la vara, vas a hablarle a la peña. Y el muy macizo dijo, bueno, le voy a pegar porque siempre he usado lo mismo. Se desenfocó de la voz de Dios y le hizo caso a su misma voz y le pegó a la peña y no salió agua, y le volvió a pegar otra vez y no salió. Se desenfocó hasta que por pura gracia de Dios salió agua, porque Dios tiene gracia sobre su pueblo y no va a dejar sediento a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Se desenfocó, eso pasó. Igual, otro problema de desenfoque rapidito, Caín se desenfocó. Igual, la voz de la envidia la captó, la recibió, se enojó, se frustró, se enceló y agredió a tal punto que mató a su único hermano en ese entonces. ¿Que era quién? Abel. Lo mató. ¿Hasta dónde llega la envidia? Hasta el grado de asesinar. ¿Hasta dónde llega esa voz que parece que no, pero que sí perjudica? Fíjese. Esa es la raíz de la envidia, enfocar la mirada sobre alguien. ¿Y cuál es la raíz? El orgullo. La raíz es el orgullo, yo necesito brillar antes que los demás. Yo necesito verme antes que los demás. Yo, y el otra vez yo, que es el orgullo, que es el primer pecado por donde se ingresó ¿se acuerdan la serpiente que le habla a la mujer y que le dice, no te va a pasar nada? Y puede ser mejor o igual que Dios. Y viene el orgullo, viene el yo todo lo puedo, el egocentrismo,
y viene la envidia ahí como paquete incluido. Y sí, ¿cómo podemos salir de ello? ¿Cómo podemos soltar eso? Fíjense que como tenemos la tendencia en ver hacia los demás siempre. Por eso dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Hey, antes de quitarle la pajita del ojo que está en tu vecino, quítate la viga que está en el tuyo, ¿se acuerdan? Como que naturalmente tenemos esa tendencia en ver a los demás antes que a nosotros mismos. Y aquí el Señor, la palabra nos hace como que un cambio de mentalidad de que no son los demás, no son las pajitas en los ojos de los demás, es la viga que nosotros personalmente traemos ya puesta naturalmente. Nos lastima y lastimamos a los demás. Por lo tanto, el primer paso es perdonarnos a nosotros mismos. Perdónate a ti mismo. Qué difícil, hasta es difícil decirlo, una de las palabras más difíciles de expresar es perdón. Me equivoqué, fallé. Qué difícil, ¿no? Y más cuando estamos enojados. Decir perdón cuando estás enojado es una de las cosas más difíciles que existen. Y yo me pongo en primer lugar. Yo batallo mucho con eso, de pedir perdón cuando estoy enojado, frustrado. Pero bajar la guardia, sentarte y reconocer, no, sí es cierto, la regué, perdóname. Continuamente con mi esposa. ¿Pasa? ¿O soy el único? Soy el único aquí, pecador. Está difícil pedir perdón cuando estás enojado. Pero cuando hay un perdón hacia uno mismo, cuando hay una actitud humilde y bajarle tantito y decirle, es cierto, me equivoqué. Levante la mano los que estamos casados, levante la mano. Nuestras parejas son espejos para nosotros, Yo no me di cuenta qué tan colérico era hasta que me casé. Yo no sabía que era tan colérico. Yo no sabía que tenía la voz más alta de lo normal cuando venían los problemas, cuando venían las circunstancias. Para mí era algo normal, pero hasta que me casé me di cuenta. Hasta que me casé tuve un espejo que se llama Suri Villanueva. Está muy bonito, chiquito pero muy bonito. Más chiquito de lo normal, pero muy bonito. Y ella me ayudó, me hizo ver, algo que yo no alcanzaba a ver. Pero uno de los ejercicios constantemente, antes de pedir perdón a los demás, no voy a pedirle perdón a ella, sino me he perdonado a mí mismo. Y eso pasa con la raíz de la envidia también. No podemos curar esta voz o erradicar esta voz si no hay un perdón a uno mismo. La historia de Saúl no la vamos a terminar, pero en pocas palabras, para los que no saben, un spoiler, él muere en el campo de batalla asesinándose con su propia espada, porque no supo discernir la voz de Dios antes que la del propósito que tenía para él, y escuchó la voz del enemigo, la de la bruja, aquella que consultó, ¿se acuerdan? Y decidió depender en el último momento de su vida de la voz de los demás, de la voz de una bruja, de la voz de una divina que le consultó el revelar al profeta Samuel para pedirle un poquito de ayuda, en vez de pedírsela directamente a Dios. Y es lo que nos pasa, nos distraemos, desenfocamos otra vez. La envidia es un problema de desenfoque. Te estás enfocando en lo que te dicen los demás, en lo que te dice Dios. Y tan fácil como abrir tu Biblia y a leerla audiblemente. Cuando leas tu Biblia, léela audiblemente. Te está hablando Dios. ¿Es la palabra de quién? La Biblia es la palabra de quién. Cuando la lees, ¿te está hablando quién? El patrón acá. Dios te está hablando audiblemente. Consume. La fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Entonces estamos consumiendo, estamos fortaleciendo, estamos cerrando las grietas para que se adentre todo espíritu contrario, celo, envidia, vanagloria, orgullo. Cerremos las grietas, perdonemos a nosotros mismos, pidámosle perdón a Dios
y pidámosle perdón a los demás también. ¿Cuántos lo creen conmigo? Póngase de pie, por favor. Y quiero cerrar con esta parte de la palabra. Mateo 11, 28 y 30. Al 28 al 30. Dice la Biblia. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Ahí están las pantallas. 1, 2, 3. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diga conmigo: descansar. Llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas, y hallaréis descanso en tus emociones, y hallarás reposo en tu emoción, en tu sentimiento. Hallarás un descanso, un bálsamo. Si la voz de la envidia en algún momento de tu historia, en algún momento de tu vida se adentró, o la estás viviendo, es tiempo que descanses. Saúl nos enseñó a lo que no se debe de hacer, y también de eso se puede aprender, Se aprende también de lo que no se debe de hacer. Saquémosle la vuelta, blindemos nuestro corazón, blindemos nuestros pensamientos y entreguémosle al Señor toda emoción que esté dependiendo de otras personas antes que dependa de Él. Ya sea envidia, ya sea celo, ya sea contienda, ya sea vanagloria, ya sea orgullo. No sé lo que estás pasando, pero aplica en todo. Si tú, dice la palabra, le entregas al Señor tus cargas, tu alma va a descansar.